Alejandro, gracias por estar por acá. Buenas noches. ¿Es lo único el tema del trasiego? ¿Es lo único el tema de que se movieron las fichas en Sinaloa para esta escalada de violencia? Pues mira, hay indudablemente una historia que contar desde el submundo criminal. No, sí ha habido un cambio tras la extradición del Chapo Guzmán y probablemente tras la detención de Damaso López Alias, el licenciado. Y es muy probable que haya una disputa sucesoria y es muy probable que haya un combate entre ambos bandos. Eso sin duda, sí. Eso puede ser, y añádele una posible disputa contra lo que quede de la banda de los Beltrán Leiva y una posible incursión del cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo eso es posible y hasta probable. Pero esto es verlo todo desde la perspectiva del narco. Y hay que verlo también desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de las instituciones. Y ahí las señales no son alentadoras, ¿no? Déjame darte algunos datos. A ver. La Policía Estatal de Sinaloa tiene 808 integrantes. Policía Estatal de Sinaloa tiene 808 elementos. Lo cual la convierte en la policía estatal más pequeña del país. ¿Cuánta gente? A ver, ¿cuántos elementos tiene la Ciudad de México? 80,000. 80,000. 80,000. Ahora, en la Ciudad de México no hay policías municipales, hay que aclarar el punto. Pero en estados relativamente de tamaño similar o tal vez un poco más grandes, Puebla hay 5,000 policías estatales. Pues. En Puebla hay 5,000. Repetimos el dato, en Sinaloa hay 808 elementos de la Policía Estatal. Estatal. Ok. Hay además 4,400 elementos de policías municipales, okay, algunos de los cuales aparentemente estuvieron involucrados en este incidente en Villa Unión, y hay más o menos, calculo, unos 700, 800 custodios. Okay. Más policía ministerial, etc. Estamos hablando de un universo de más o menos 6,000 policías. 6,000 policías en Sinaloa. Ahora, de ese total, 47%, es decir, casi 3,000, fueron declarados no aptos en pruebas de control de confianza. No hay un solo estado que esté siquiera cerca de ese número. A ver, es que hay que detenernos de verdad. A ver, me estás diciendo 6,000 policías en Sinaloa, tomando en cuenta policía estatal, policía municipal, custodio, 6,000. Más o menos. 47% de estos 6,000 no pasaron pruebas de confianza. O sea, pues sí pasaron, pero no fueron declarados no aptos. No aptos. No aptos para el servicio policial, para la función policial. ¿Y qué se Eso hace? significa, en términos de la legislación vigente, que estos elementos, estas personas deberían ser dados de baja. Sí. Corporaciones. Ahora, siguen laborando. ¿Por qué? Por al menos dos razones. Una, no hay dinero para liquidarlos. No hay dinero para liquidarlos. No hay la partida, según me dicen, aunque no tengo precisión sobre el dato, que costaría más o menos 150 millones de pesos liquidarlos a todos, y no hay la partida para hacerlo. No hay el recurso, como se dice en la jerga burocrática. Es un primer problema, pero hay otro más grave, que es que no hay con quién sustituirlos. El Instituto de Formación Policial, que llama, si no me recuerdo, Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública, ¿no? El Estado forma más o menos 500 cadetes al año. 500 cadetes al año. Más o menos, tal vez un poco más, tal vez. Pero estamos hablando de que eso te da para cubrir pues, la merma medio natural de las policías, ¿no? Gente que se va por... Sí, gente que dice, pues no. Ya no, gente que se retira, gente que se jubila, gente que la corren por otras razones. O sea, la sustitución natural, más o menos la capacidad que tiene el sistema de formación policial de Sinaloa da para cubrir eso. No da, pero ni de broma, para suplir a los 3,000 policías que tienes que dar de baja en términos de la legislación vigente. ¿Y qué significa que un estado tenga 3,000 policías no aptos? Pues significa que, o sea, velo de este modo, este es un estado que tiene un problema de violencia endémica desde hace décadas. Es un estado que ha sido la sede de una de las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas que ha visto este país en su historia, ¿no? Y con ello no ha habido ningún tipo de esfuerzo de construcción institucional durante décadas. No es un problema de la administración actual, es un problema del último medio siglo, si me apuras, ¿no? O sea,
se acostumbraron a vivir con la ilegalidad, con el crimen organizado, aprendieron a administrar su relación con el crimen organizado y a irla campechaneando. Entonces, ¿qué es lo que el problema de eso? Es decir, ir medio administrando Pax Narca por aquí y por allá. Y en efecto, estuve en 2010-2015, Sinaloa es el único estado de la República que tiene 5 años consecutivos de disminución de su tasa de homicidio. De 2010 a 2015. Y luego empieza, el único estado que tiene disminución los 5 años seguidos. Y luego empieza a crecer de nuevo. Pero eso te habla del problema que tienes, que es los niveles de seguridad del Estado dependen de lo que suceda. Claro. En las organizaciones criminales. O sea, y los equilibrios ahí, pues muchos son altamente inestables, ¿no? Y dependen muchas veces de disputas interpersonales que quién sabe de dónde proceden, ¿no? Que a veces tienen... Sí, venganzas vendetas de hijos con amigos, de amigos que se meten con tal y que sí, no tienen incluso que ver con una dinámica de crimen organizado. Cuando eso sucede, el Estado se ve casi de inmediato rebasado. El Estado de Sinaloa se ve casi, en automático está rebasado. Entonces tiene que venir la intervención federal, ¿no? Entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces esto tiene que romperse por algún lado, ¿no? O sea, tiene que haber de arranque muchísimo más inversión en sus policías, tiene que haber muchísima más inversión en los cuellos de botella que están ahí claramente identificados, que es, por ejemplo, formación policial, ¿no? Sí, porque escuchas a las autoridades en diferentes entrevistas decir, sí, bueno, es un problema que llevamos ya más de 20 años, más de 20, pues bueno, a veces hay una ola, a veces con una normalidad. Luego escuchas a los colegas periodistas que también dicen, sí, la verdad es que estuvo complicado el viernes, porque bueno, hay que decir que nosotros tenemos entre 5 y 6 homicidios al día. Ese día sí tuvimos pues 17, 30 y el fin de semana 60. Sí se nos complicó, pero vaya, hay que decir que sí tenemos 45 a la semana. Es correcto, no, pero piénsalo así, aún, ya se ha cebado, digamos, el narcotráfico sobre el periodismo en Sinaloa, ¿no? Digo, el caso de Javier Valdés está muy reciente, ¿no? O sea, la convivencia es al peligro de altísimo riesgo, ¿no? O sea, tratar de irla campechaneando es una estrategia de altísimo riesgo en el largo plazo, ¿no? Qué interesante palabra, es cierto. Lo que han hecho las autoridades, lo que ha hecho incluso la sociedad es campechanear parte de esta vivencia, de esta dinámica de vida, de dinámica social con el narcotráfico. Y mire, podemos tener una discusión, y creo que deberíamos tener una discusión sobre qué drogas deberían ser legales y cuáles no. Pero más allá de eso, es una vergüenza esto que sucede con las policías de Sinaloa, ¿no? Más allá de la estrategia que se quiera seguir para el combate al narcotráfico, es una vergüenza que un Estado con esas características no haya hecho un esfuerzo sostenido de construcción de instituciones, ¿no? A mí me parece realmente escandaloso. Pues bueno, este análisis de Sinaloa me parece que es el que tenemos que hacer. ¿Se replica este caso en algún otro estado del país? Tamaulipas tal vez. Tamaulipas tal vez. Todos estos elementos de una tradición del crimen organizado con un alto porcentaje de policías estatales y municipales cooptados o intimidados, con una complicidad de las élites políticas y hasta empresariales con el narcotráfico, de una convivencia social con él. Pero, digamos, la diferencia que ha sido en Tamaulipas en años recientes es que, digamos, las bandas criminales en Tamaulipas se volvieron depredadoras, ¿no? Ahí empezaron a atacar mucho más directamente a la sociedad. En Sinaloa no tanto, pero aún así es cuestión de tiempo. Claro. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir, Alejandro? Pueden seguir en Twitter, @AOP71. AOP71. Me pueden leer en el Universal lunes y miércoles, mi columna Plata o Plomo.
y me pueden seguir con ustedes cuando me inviten. Listo, Alejandro Ope, te agradezco haber estado esta noche por acá. Gracias por la lectura y gracias por el análisis necesario. Nosotros vamos a un corte, pero regresamos, queda mucho programa por delante. Vamos a ver qué trae, por supuesto, el periódico el día de mañana. Tenemos un recuento de lo que sucedió con el adiós en Bellas Artes de este magnífico pintor José Luis Cuevas. ¿Qué pasó? Vamos a tener todo eso regresando del corte. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias por sus comunicaciones a través de Twitter. Estamos en constante revisión, por supuesto, de lo que nos dicen por acá. Gracias, Love Winner, por estar por acá. Nadia también, Juan Carlos Lazo, Alejandra Sartuche, muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa. Rodolfo Zúñiga también. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y saludos también a la ciudad de Jalapa, también Veracruz, que andan pendientes del programa. En la Ciudad de México se realizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes al pintor José Luis Cuevas, una de las figuras más importantes, hay que decirlo, del ámbito cultural mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Se ha repetido que sí, decía por ahí Beff, que lo tuvimos el viernes pasado, este magnífico novelista gráfico, decía, hay que cuadrarnos ante el señor José Luis Cuevas, si no, seguiríamos pintando murales. Así que vaya real significado de esta figura cultural. Vamos a ver lo que sucedió en Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes despidió este martes al dibujante, pintor y escultor José Luis